Bueno, muy buenos días. Agradecemos al comité organizador y a todos los asistentes el estar aquí y el haber aceptado esta propuesta. Nuestra propuesta, a cargo de Angie Lorena de la Cruz, María del Mar Castillo y quien les habla Diego Díaz, gira en torno a la competencia de la alfabetización estadística. Todo esto para la base de la formación de sujetos críticos y participativos, y fue una propuesta que se realizó en estudiantes de grado noveno que estuvieron mediando, interactuando con los medios de comunicación masivos digitales. Una propuesta que se realizó desde un trabajo académico del trabajo de grado. Como hilo conductor vamos a establecer una contextualización del problema, unos objetivos principales que se trazaron, por supuesto los referentes teóricos asociados a esta propuesta, un poco sobre la metodología, análisis y resultados y algunas referencias bibliográficas que se usaron. Bueno, respecto a la contextualización, antes de mencionar como estos autores de referencia, es necesario indicarles que esta propuesta se realizó en época de pandemia. Fue una propuesta que se realizó, como la mujer ahorita, en un colegio público de zona de ladera de Cali. Y surge como una necesidad o inquietud por parte de lo que se pudo observar en la literatura alrededor de la educación estadística, y es esa necesidad de trazar un mapa distinto a la enseñanza y aprendizaje de la estadística, que no solo se corresponda con un aprendizaje un poco frío, con una enseñanza fría, sino que los estudiantes sean partícipes de su actividad y al mismo tiempo puedan ellos entonces aprender. Todo esto basado en lo siguiente: la profesora Lucía Zapata nos habla que hay una ausencia de contextos en la enseñanza de la estadística. Igor Gal en el 2002, ya de hace varios años, unos 20 años, nos viene hablando de que es necesario una alfabetización estadística, y no solamente en los estudiantes, sino hoy en el ciudadano del mundo. Estos dos últimos autores, Pereira, Fillol y Moura, y el otro artículo de Scolari, nos hablan básicamente sobre la necesidad de esa relación de los medios de comunicación y esa posibilidad de utilizar estas estrategias en el aula de clase y no necesariamente para la clase de estadística. Como objetivo general, nos planteamos aportar al desarrollo de la alfabetización estadística. En un grupo de estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa General José María Cabal, es una institución pública de ladera en Cali, y todo esto mediado, permeado a través de los medios masivos de comunicaciones digitales. Este fue como el objetivo general que nos trazamos. Y por supuesto hay, digamos, tres objetivos que podrían y pudieron mejor aportar o soportar ese objetivo general. Uno de ellos, y en el cual hablaremos más adelante, es tratar de elaborar una propuesta de intervención en el aula en lo que se conoce como las investigaciones estadísticas en el aula. Otro objetivo específico fue de todo esto que hablamos de la alfabetización estadística y que hoy en día la escuchamos bastante. Queremos saber qué es eso, vamos a caracterizarla. Y un componente muy interesante que se llama la alfabetización transmedia, que es un elemento importante de nuestros objetivos. Y por último, bueno, la idea es describir esas reacciones de los estudiantes frente a estas posibilidades de enseñanza en el aula, en este caso de estadística, a través de los medios de comunicación masivos digitales. Asimismo, se concatenan lo anterior con estos referentes teóricos. Podemos hablar de la educación estadística crítica
como la base de todo nuestro trabajo de grado o de este trabajo de grado, en donde de las competencias que son bien conocidas por muchos de los asistentes, entre ellas el pensamiento estadístico, el razonamiento estadístico, la alfabetización estadística, la competencia crítica. Esto es una herencia, por supuesto, del profesor Campos, quien nos visitó recientemente acá en Colombia. Esto también viene amarrado, por supuesto, de la educación matemática crítica con los trabajos de Scosmos y Valero. Y esto, por supuesto, asociado también a la pedagogía crítica de Paulo Freire. Bien, se establece entonces la educación estadística crítica basado en estas competencias que acabo de nombrar y pues es bastante pretencioso poderlas tratar todas. Nos enfocamos entonces en la alfabetización estadística. Cabe aclarar que diversos autores le dan interpretaciones a esto del pensamiento estadístico, del razonamiento estadístico, de la alfabetización estadística, de la competencia crítica. Y nosotros en esta búsqueda y en este rastreo nos detuvimos en los conceptos asociados de la alfabetización estadística respecto al trabajo de Gall en el 2002, que básicamente nos deja la posibilidad de entender la alfabetización estadística como esas habilidades de interpretación, análisis, manejo de datos estadísticos reales, que los estudiantes sean partícipes de las problemáticas y que sobre todo también estos estudiantes tengan la capacidad de comunicar a través de conceptos estadísticos lo que les está llegando. Amarrado a esto tenemos las investigaciones estadísticas que son un referente muy interesante dentro de este tipo de propuestas porque las investigaciones estadísticas, digamos, lo importante de ellas, en algunos textos de la profesora Zapata, menciona es que los contextos deben ser críticos, críticos en el sentido de crisis, en el sentido de crisis de Cosmos, contextos en donde los estudiantes se vean involucrados, que les toquen las fibras, que no es fácil en un salón de clases. Eh, en algunos medios, en algunas escuelas de nuestra región es difícil que los estudiantes se motiven a través de estos contextos, pero adelantándome un poco, fue bastante enriquecedor el trabajar sobre contextos cercanos a los estudiantes. Las investigaciones estadísticas entonces permiten esa aproximación de contextos económicos, ambientales, culturales, tratan de resolver un problema y asimismo la formación de ciudadanos críticos y partícipes de su realidad. Con otro frente tenemos la alfabetización transmedia, que es un elemento súper importante, supremamente recomendado involucrar en nuestras clases de matemáticas, de estadística, ¿por qué no de geometría? Son estas habilidades y estrategias de aprendizaje que circulan en estas nuevas culturas participativas. Y esta alfabetización estadística, perdón, esta alfabetización transmedia, pues va encaminada a que los estudiantes a través de todo lo que les llega de la información en redes sociales, pues ellos como centro de experiencia con estos datos puedan ser unos estudiantes prosumidores de esta información. ¿Qué quiere decir prosumidores? Estudiantes que reciben esta información a través de estos medios de comunicación masivos digitales, pero también tienen reacciones al respecto. No solamente es recibir la información, sino que también hay una reacción. Entonces la idea es también generar ese tipo de estudiantes prosumidores, hoy que sabemos desde la educación secundaria hasta la educación universitaria, nuestros estudiantes hasta la educación superior consumen muchos datos alrededor de las redes sociales. Nuestra metodología básicamente es un enfoque cualitativo en donde la idea es que se base en un diseño de investigación y acción y sobre todo reuniendo esto a través de la estrategia de las investigaciones estadísticas en el aula heredada pues o vinculadas a la noción que tiene la profesora Lucía Zapata de las investigaciones estadísticas.
Los participantes, pues bueno, ya les adelantaba, de una institución de educación de tipo público. Se hizo el trabajo con 35 estudiantes, sin embargo, al final se realizaron algunos trabajos más focalizados con 4 grupos de estudiantes. Primero se realizó una prueba diagnóstico o una prueba preliminar para saber en qué condiciones íbamos a tener a nuestros estudiantes y posterior a ello se elaboraron las fases de nuestro trabajo, que básicamente fueron 4 fases. Estos grupos escogieron sus temas y todo giró en torno a volver o no a las escuelas en época de pandemia. ¿Seguimos con la virtualidad? ¿No seguimos con la virtualidad? Esa fue la gran discusión que se generó al interior de la clase y paralelo a ello o circundante a ello se generaron estos temas, la salud mental, la violencia intrafamiliar en esta época, la explotación sexual infantil a través de redes sociales. Los estudiantes escogieron sus problemáticas y eso es bastante importante y significativo en esta propuesta. Básicamente todo giraba en torno a la ausencia de los estudiantes en las clases en Colombia. Todos vivimos esto desde la educación superior y en la educación secundaria, primaria. Fue difícil estos modelos de alternancia que se fueron dando, eh, digamos, sin una preparación fuerte, nos tocó. Y básicamente los chicos que participaron en esta propuesta, esa fue la gran discusión. Esta fue nuestra pregunta al interior de las clases con los estudiantes. Y entonces se formaron grupos, se trató de una manera muy ardua generar una rúbrica de trabajo con los proyectos o los trabajos que tenían los chicos en grupo. Esta rúbrica obedece a algunos elementos cognitivos y disposicionales que se pueden observar en la alfabetización estadística según Gall. Son 7 elementos cognitivos y disposicionales y también avanzamos pues en algunos relacionados con la alfabetización transmedia. Aquí menciono unos cuantos y unos niveles que se pudieron identificar. Por ejemplo, dentro de la prueba preliminar se colocaban algunas noticias que hablaban sobre cómo estaba Colombia preparada para la llegada del COVID o cómo estuvo, pero también se colocaban ideas contrarias. De un lado, informaciones por medios oficiales y de otro lado, en la mano derecha de nuestras pantallas, podemos ver una información de una fake news. La idea es que los estudiantes se vayan sensibilizando frente a los datos, los estudiantes se vayan sensibilizando frente a las fuentes de información y asimismo puedan comunicar sus ideas desde los conocimientos matemáticos y los conocimientos estadísticos. Y por supuesto dar una estrategia de apoyo a ello. Uno de los grupos, por tiempo no los podemos mencionar todos, abordó sobre esto pues del bullying y cómo se había esto aumentado. Estos chicos investigaron y entendieron de que los elementos, las fuentes oficiales son fundamentales y a su vez vimos unos avances en cuanto a las propuestas utilizando datos, comunicando con datos. Los chicos reclamaban que era necesario hacer este tipo de dinámicas en las escuelas, que necesitamos hablar de esto en las escuelas, que la pandemia había abierto una brecha muy compleja y que habían dificultades con los estudiantes en sus casas, ¿vale? Asimismo, entonces podemos ver algunos resultados que se pudieron dar. Los estudiantes a lo largo de toda esta propuesta, pues inicialmente tenían unos niveles respecto a la alfabetización estadística, respecto a algunas categorías, como las podemos observar allí en pantalla, tímidamente empezaron. Sin embargo, en la medida que la intervención se fue dando a través de las noticias, a través de diversas fuentes y sobre todo fuentes contrarias unas con otras, fueron avanzando en su proceso y fueron madurando, fueron teniendo unas posibilidades, unas posturas un poco más críticas frente a sus propuestas de trabajo. Se pudieron observar que los estudiantes, a pesar de estar desde la virtualidad, pudieron hacer algunas conclusiones importantes y fueron partícipes de cómo mejorar la situación y básicamente lo que ellos reclamaban era volver al colegio, volver a las aulas y todo esto apoyado a través de datos estadísticos que lo eh,
verificaba. Aquí algunas referencias bibliográficas.